Mis hermanos, espero que haya traído una Biblia y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios por un momento. Salmos, busque el libro de los Salmos, Salmos. Por favor, vamos a comenzar por ahí. Salmos capítulo 34, versículo 1. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, alabar y adorar, o alaba y adora en todo tiempo. ¿Cada cuánto debemos adorar al Señor? Todo el tiempo, ¿verdad, mis hermanos? No hay descanso en eso, porque el descanso es verdaderamente hacer eso, ¿verdad? El que alaba y adora a Dios siempre encontrará descanso. Salmos capítulo 34, versículo 1, ¿ya lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oramos. Padre, gracias por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que pongas ánimo en nuestros corazones, que nos ayudes a encontrar consuelo en la dificultad y fortaleza en tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Me gusta mucho cómo comienza este salmo. Dice: bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, ¿verdad? Y luego dice: su alabanza estará por un ratito en mi boca, ¿no, verdad? Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto resume justamente lo que debería ser nuestra vida cristiana, lo que cada día debería haber como anhelo en nuestro corazón. Cada día, mis hermanos, tenemos razones para poder agradecerle a Dios por las cosas que Él hace en nuestra vida. No sé si se ha dado cuenta, pero hay días en los que pareciera que Dios no ha hecho nada en nosotros, ¿verdad? Pero quiero decirle que ese día Dios nos permitió respirar, Dios permitió que nuestros corazones siguieran funcionando y Dios nos dio un día más de vida. Así es que siempre hay razón para poder darle gracias a Dios, para poder glorificarle, para poder bendecir su nombre y también para hablar de sus maravillas, que en este caso tendría que ser esa alabanza que de continuo debe estar en cada una de nuestras bocas. A veces se nos olvida alabar a Dios. Alabar a Dios no es solamente cantarle, no es solamente leer la Biblia. Alabar a Dios es hablar de Dios en cualquier momento. Estamos en una plática y de repente podemos comenzar a hablar de Dios y a veces comenzamos a entender temas que antes no entendíamos. ¿En qué? En una plática que de repente salió una palabra, salió un versículo de la Biblia y comenzamos nosotros a analizar y a platicar con otras personas y terminamos casi siempre ese tipo de conversaciones alabando a Dios porque Él es bueno. Y muchas veces en ese tipo de situaciones encontramos hasta respuesta para muchas de nuestras inquietudes. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que a veces nos cuesta un poco entrar en esta situación. ¿Por qué? Porque como nuestra vida como seres humanos es variable, ¿verdad? Y en esa variación de la vida, muchas veces nosotros nos perdemos de la alabanza, nos perdemos de la adoración, nos perdemos de aquello en lo que deberíamos estar permanentemente conectados. Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, tenemos la mala costumbre de poner todo el foco de nuestra atención, es decir, casi todo nuestro pensamiento en aquella situación difícil que estamos viviendo y no pensamos muchas veces en otra cosa más que en eso que estamos viviendo en ese momento. Principalmente cuando son cosas, por ejemplo, como enfermedades que padecemos de manera directa o
cuando algún familiar cercano, un hermano, un hijo, está enfermo, ¿verdad? Y pareciera que nuestra mente se ocupó completamente de aquella situación. Y es un error. ¿Por qué es un error? Porque nuestra mente en esos momentos debería enfocarse en alabar a Dios. Debería enfocarse en la grandeza de Dios. Nuestra mente debería buscar en todo aquello que tenemos en nuestra memoria, aquellas promesas maravillosas que Dios nos ha dado para darnos ánimo en los momentos de dificultad, aquellas condiciones especiales que nosotros disfrutamos como hijos de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo, como cuando la Biblia dice que Él es nuestro Redentor. ¿Y qué significa eso? El que te saca del problema, el que te saca del cautiverio, el que te saca del hoyo donde puedas estar metido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que en alguna medida deberían inundar nuestra mente, deberían inundar nuestro corazón, pero como nuestra aflicción muchas veces es más grande que nuestra fe, ese tipo de situaciones se nos vuelven difíciles. Así es que hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos recordar, porque lo que estamos hablando no es nada nuevo para usted, pero queremos recordar que aún en esos momentos difíciles debemos glorificar a nuestro Dios. Fíjese usted que los ejemplos más comunes de esto son, por cierto, bastante bonitos y nos enseñan ese principio del que hemos comenzado a hablar, que la adoración no debería depender de nuestras condiciones. Y el ejemplo es fácil para que usted lo entienda, o más bien lo recuerde, es el de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas? Metidos en la cárcel. Y aquí yo no me quiero enfocar el día de hoy en ese enfoque más tradicional que siempre tomamos, que es que en medio de la dificultad ellos comenzaron a cantar y el milagro sucedió. No, yo me quiero enfocar en otra cosa. ¿Sabe en qué? En la decisión espiritual que ellos tomaron, porque estaban en un momento de dificultad, pero adorar a Dios, alabar a Dios es una decisión de cada persona. Usted puede decidir hundirse en la tristeza, usted puede decidir hundirse y ahogarse en la ansiedad, en la preocupación o en cualquiera de esas cosas, o puede decidir, bueno, no importa que el mundo se caiga, yo voy a estar tranquilo porque yo tengo Dios. Y esa es la situación de esas personas. La situación para ellos humanamente era complicada, pero en lugar de hacer lo que la mayoría hace, ellos decidieron. Oiga, ¿cuál es la palabra clave ahí? Decidieron, decisión. Usted decide cómo enfrentar cada situación de la vida. Y ellos decidieron, en lugar de llorar como cualquiera hubiera hecho en términos humanos normales, en lugar de eso, ¿qué decidieron hacer, mis hermanos? Ellos decidieron adorar. Ellos decidieron alabar a Dios. Señor, estamos metidos hasta el fondo en esta situación, pero aún aquí, la decisión que nosotros hemos tomado hoy, independientemente del nivel de profundidad del hoyo en el que nos han metido, Señor, nuestra decisión es adorarte, nuestra decisión es alabarte, nuestra decisión es dejar de ver todo este volado tan feo en el que nosotros estamos, dejar de escuchar todo el ruido que alrededor de nosotros se forma cuando hay situaciones difíciles. Le pongo un ejemplo para que también lo recuerde y su mente lo va a recordar de manera muy fácil, estoy seguro. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia que vivimos hace un par de años atrás? ¿En qué pensaba más usted? ¿En Dios o en que el virus le iba a llegar? Y mucha gente se murió más por el miedo que por el efecto del virus. ¿Se da cuenta usted qué es lo que pasa entonces cuando una persona se desenfoca de Dios? El miedo inunda su ser, las dudas comienzan a moverlo. Y lo que debería ser en realidad es decir, ok, el mundo se cae a mi alrededor,
Mucha gente se enferma también. Muchos han muerto, pero a mí no llegará mortandad. ¿Qué es esto? Esas son palabras de fe. Esas son las palabras que deberían estar en nuestra mente cuando vamos a enfrentar las situaciones más difíciles de la vida. Y venir y decir, mire, pero ¿y de dónde agarro yo esa fuerza? Hermano, la agarra, yo le pudiera decir la agarra de Dios, ¿verdad? Pero no, le voy a decir la agarra de conocer, de memorizar la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque caerán a mi lado 1000 y al otro lado 10,000 y a mí no llegará mortandad. No me lo inventé yo. ¿A dónde está, mi hermano? Está escrito en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿A dónde estoy morando? ¿A dónde estoy habitando el día de hoy? Estoy más en el mundo que bajo la cobertura de Dios. Le cuento, el miedo y la ansiedad lo van a atacar. Y probablemente usted no tenga cómo defenderse. ¿Por qué? Porque la fe es débil cuando nos apartamos de Dios. De hecho, Él lo dice de una manera mucho más complicada cuando Él dice, separados de mí, nada podéis hacer vosotros. Entonces, ¿qué defensa real podemos poner nosotros ante las adversidades que el mundo o que el enemigo mismo plantea delante de nosotros? Pues nosotros casi nada podemos hacer. Pero entonces viene la situación. Si yo ya sé que como ser humano soy débil, que como ser humano no voy a poder alcanzar a vencer, ¿qué tendría que hacer, mi hermano? Simplemente reflexionar y darme cuenta, ¿estoy habitando o estoy morando bajo la cobertura del que todo lo puede o no? Porque si no estoy ahí, debería salir corriendo a meterme debajo de donde yo pueda encontrar la protección que necesito. ¿Y sabe qué? Es una cuestión de lógica. Si el día de hoy hay un terremoto, ¿qué hace usted, mi hermano, al sentir que el suelo comienza a moverse y al sentir que el rancho donde usted está se va a caer? Sale corriendo, ¿no es cierto? Sale corriendo, sale a buscar ¿qué? Un lugar seguro. Hoy le quiero contar que el único lugar verdaderamente seguro para el ser humano es en Dios. Y es ahí donde nos debe llevar la adoración. Es ahí donde nos debe llevar la alabanza. ¿A dónde? A estar permanentemente bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, lo que nos está diciendo es, si estás de mi lado, si estás bajo mi protección, ¿quién te va a poder tocar? Fíjese, este versículo yo no lo tenía en este momento, pero lo vamos a leer. Búsquelo en su Biblia, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y se va a dar cuenta porque es parte de lo que estamos hablando en este momento. Le decía, yo no lo tenía preparado para hoy, pero aquí lo buscamos rápido. Romanos, le dije, capítulo 28, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia, oiga, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, mis hermanos? Todas las cosas les ayudan para bien. Ok, pero esto parece una cosa así como que sacada a saber de dónde, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y sabe por qué dice esto la Biblia? Porque cuando somos de Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cree usted eso? Este debe ser el ancla de nuestra fe. Esto debe ser lo que a nosotros nos debe ayudar en aquellos momentos donde nosotros nos sentimos débiles, donde parece
que nos han abandonado. Y ahora vamos a ir al siguiente versículo que fundamenta lo que le estoy diciendo en este momento. Versículo 38, siempre de Romanos 8. Y dice esto el apóstol, oiga bien, por lo cual, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Cuántos están seguros que Dios está con usted? ¿Y cuántos están seguros que ustedes son hijos de Dios? Amén. Entonces, si usted es un hijo de Dios, debe tener esta certeza en usted. Y dice, por lo cual estoy seguro. ¿Cómo está? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice después, mis hermanos? Nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigame, esto es poderoso, por lo cual estoy seguro que ninguna de todas las cosas que acabamos de mencionar en la lectura de estos versículos nos puede separar del amor de Dios. ¿Cómo no alabar a aquel que me da tanta seguridad? ¿Cómo no glorificar a aquel que está conmigo para sacarme de cualquier problema en el que esté metido? ¿Cómo no adorar, buscar, seguir y servir a aquel que me dio todo este beneficio al precio de su propia sangre y de su propia vida en la cruz del Calvario? ¿Está usted conmigo? Así es que, mi hermano, ¿por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? ¿Y por qué debemos hacerlo de continuo? Porque esto que acabamos de leer en este momento está continuamente vigente para todos aquellos que estamos en el Señor. ¿Está conmigo? Y todo esto nos lleva a una condición. ¿Sabe cuál es esa condición? Lo que dice el versículo 37 de ese mismo capítulo que estamos viendo ahorita. Y dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto nos hace más que vencedores, pero dése cuenta de algo. Somos más que vencedores porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y aquí entonces encaja completamente el versículo que le decía antes. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie me puede arrancar de la mano de Dios. Nadie me puede tocar mientras Dios está protegiendo mi vida. Ojo, no se vaya, no se corra, no ande huyendo de la presencia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? No huya. ¿Fue usted llamado? Sí. ¿Aceptó el llamado? Sí. Permanezca en Él. Caminemos con Él. Alabémosle a Él y deje que Él se manifieste en todos los aspectos de su vida. Usted verá que su vida cambiará. A veces cuesta esto. Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Decidieron. ¿Qué decidieron, hermano? Somos de Dios. Estamos metidos hasta el cuello. Adoraremos. Sadrac, Mesac y Abednego, cuando pase la imagen, les dijeron, y suena la música, todos tienen que postrarse delante del ídolo, ¿sí o no? ¿Qué dijeron ellos? No, no lo haremos, porque conocemos al Dios que tenemos. Y esos tres dijeron que están allá, que no se postran delante de la imagen del rey. ¿Quiénes son y por qué no lo hacen? Tráiganlos para acá. Se los llevan delante del rey y ellos dijeron con firmeza, con conocimiento y por supuesto con fe: Rey,
no nos postraremos ante nada ni nadie que no sea nuestro Dios. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, pero aún si nuestro Dios no nos librara de tu mano, no adoraremos a nadie que no sea Él. ¿Está conmigo? Ellos decidieron, ojo, aún bajo amenaza de su propia vida. ¿Qué hicieron, mi hermano? Decidieron. ¿Qué decidieron? Decidieron hacer diferentes las cosas a todos los demás. ¿Sabe usted? Todos los demás se postraron. Ellos no quisieron. Vino el rey y se enojó muchísimo. Y usted conoce la historia. Vayan, dijo, y calienten el horno 7 veces más de lo que normalmente se calienta. Y a esos 3 tráiganlos y échenlos al horno de fuego. Hermano, pregunto, ¿qué habrán sentido estos 3 judíos cuando dijeron que el horno se iba a calentar más de lo normal y que ellos iban a ser lanzados ahí? Yo me imagino que en ese momento posiblemente yo hubiera dicho: Señor, gracias por los días que me diste aquí en la tierra, aquí te voy, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegué. Ellos, no sé qué pensaron, pero mantuvieron su palabra. Los agarraron los guardias y cuando los iban a meter al horno, estaba tan caliente que los guardias que los empujaron al horno se murieron al nomás acercarse a la puerta de este horno. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y qué pasó? Los empujaron dentro y la sorpresa fue enorme. Y el testimonio maravilloso, ¿de quién? De aquel que es sobrenatural y que está sobre todas las cosas sin ninguna limitación. Es nuestro Dios. ¿Qué pasó? Que el que en mí cree, lo dijo Jesús, no será avergonzado. Y los metieron y dijeron: bueno, ¿y qué pasó? Allá adentro andan. Ojo, detalles muy bonitos que hay ahí. ¿Cómo los metieron? Amarrados. ¿Cómo estaban adentro del horno? Sueltos. ¿Cuántos metieron? 3. ¿Cuántos habían adentro? 4. Ok. ¿Y por qué habían 4 en lugar de 3? Vea lo que dice. Volvamos al Salmos 34, por favor, versículo 7. Y vea lo que dice aquí. Aquí está la respuesta a eso. Dice la Biblia: el ángel de Jehová, como dice, mis hermanos, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Cuántos metimos? 3. ¿Cuántos hay? 4, dijo el rey. Y hay uno diferente, dijo. Hay uno que parece hijo de los dioses. ¿Quién era, mis hermanos? El ángel de Jehová. Entendemos nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces, están en el horno súper caliente. ¿Y sabe qué hacían estos adentro? Ni lloraban, ni gritaban, ni nada. Simplemente caminaban y se paseaban en el fuego. Les dijeron que salieran los 3. El cuarto simplemente desapareció. ¿Por qué? Porque él estaba para defenderlos en la dificultad. ¿Está conmigo, mi hermano? Qué bueno que lo pudieron ver. ¿Se imagina usted cuántas veces, y tal como lo dijimos en la oración, cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos sido protegidos o defendidos por Dios y quizás no nos hemos dado cuenta? Y el ángel de Jehová está ahí, pero ojo, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen, o sea, de los que respetan a Dios, de los que buscan, adoran, alaban a Dios. ¿Cómo? De continuo, como lo dice el Salmo. ¿Siguen conmigo, hermanos? Eso tenemos que buscar. Iglesia, eso tenemos que hacer. Dejar a un lado cualquier aspecto que se salga de la sana relación que nosotros necesitamos tener con nuestro Dios. Tenemos que estar ahí.
¿Sabe por qué? Aquella vez fue el horno de fuego. La otra vez fueron las cadenas y la cárcel para Pablo y Silas. Pero para nosotros, seguramente en el futuro, vendrán días difíciles. Y el único que puede asegurar nuestro destino, nuestro futuro y lo que vaya a ser de nosotros y de nuestros hijos es ese mismo Dios Todopoderoso. Así es que, mi hermano, no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Y dice la Biblia, despiértate tú que duermes. ¿Habrá alguno dormido? Despiértelo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Está conmigo, mi hermano? Salieron los tres. ¿Y qué pasó? Testimonio maravilloso. Qué Dios tan grande el que tienen estos, ¿verdad? Qué Dios tan grande el que les pudo dar salvación de un peligro del que nadie salía vivo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. No sé el día de hoy qué problema pudiera alguno de ustedes estar enfrentando. Sé de algunos que padecen algún tipo de enfermedad, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo pasado, ni nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Agárrese de ahí y diga, enfermedad, tú no tienes autoridad sobre mí, porque yo soy un hijo de Dios, comprado al precio de la sangre de Cristo y limpiado de todo mal. ¿Está conmigo? Pero lo tiene que decir con fe, usted lo tiene que creer. Y si a la primera no le sale, dígalo otra vez. No le estoy invitando a rezar, pero diga las veces que sea necesario que usted es un hijo de Dios, que usted será sanado por el poder del Señor, hasta que su corazón esté plenamente convencido de que eso será de esa manera. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar certeza. Y dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mañana, cuando vamos a los bautismos, ¿qué hacemos? Cantamos, meditamos un momentito en la palabra de Dios, un momentito de verdad corto, pero también oramos. Y también pedimos a Dios que a aquellos que deciden honrarle, que aquellos que le temen, y que dicen, yo quiero dar un testimonio público de que el haber recibido a Cristo no fue mentira, fue verdad. Me quiero identificar con el Señor, que Dios les regale alguna petición especial que ellos tengan. En todos los bautismos se hace eso. ¿Está conmigo? Ok, mañana quienes acompañen, lleve fe. ¿Oyó? No le dije lleve pisto, ¿qué le dije? Lleve fe, porque vamos a orar por los que se van a bautizar. Amén. Algunos para que Dios los componga. No, o sea, de la enfermedad o de cualquier cosa que tenga. Ok, ese es el punto. Sepa que tiene Dios. Y hay un dicho por ahí, el que tiene Dios le sirve a su Dios. Yo lo voy a cambiar. El que tiene Dios adora a su Dios. No busca pretextos, no busca oportunidad, porque todo tiempo es bueno para el que quiere adorar a Dios, independientemente de lo que esté pasando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Oiga esto, porque no se debe quedar usted solamente con lo que dice. Gustad y ved. ¿Qué es gustar, mi hermano? Experimente, pruébelo, le va a gustar. Eso es lo que está diciendo aquí. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Entonces son dichosos. ¿Sabe cuál es la otra traducción de la palabra dichoso? Afortunado o
bienaventurado. Amén. Es la misma palabra. Dichoso el que confía en Él. Por eso le invito hoy a adorar a Dios aún en los momentos más difíciles. Fui quebrantado, adore a Dios. Me operaron, adore a Dios. Me diagnosticaron muerte, adore a Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Póngale propósito a su vida. Amén, hermano. No le diga a Dios, Señor, sáname para seguir vacilando. No. Dígale a Dios, Señor, sáname porque te quiero seguir adorando, porque quiero seguirte alabando, porque quiero dar testimonio, porque quiero tener tiempo para servirte, porque quiero dejar a mis hijos o a los hijos de mis hijos, si ya están por ahí, un testimonio, una enseñanza. ¿Cuál es? Que al que cree, todo le es posible. Eso les quiero dejar como herencia. Pero no lo podré hacer si primero yo no camino. ¿Está conmigo? Así es que, mis hermanos, otra vez les invito, no se quede donde está en este momento hablando espiritualmente. No porque esté mal, sino porque podemos crecer y podemos estar mejor. Y en la medida que crecemos espiritualmente, entonces vemos de una manera más clara la gloria de Dios manifestarse en cada área de nuestra vida, en cada momento difícil o en cada alegría que de aquí en adelante vayamos a tener, porque no podemos centrarnos tampoco en que todo será angustia, en que todo será dolor. No, habrán momentos de eso, pero también tendremos momentos de alegría, también tendremos victoria, también tendremos momentos o tiempos, como dice la Biblia, de refrigerio, donde no se nos debe olvidar de dónde Dios nos ha venido sacando, de dónde Dios nos ha venido protegiendo y qué cosas Dios ha venido haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ok, entonces hay un compromiso, creo yo, de parte de nosotros, y se lo voy a decir de la manera más clara que yo pueda, porque con esto voy a terminar. Ese compromiso no es con Dios, es con usted mismo. Amén. Todo lo que usted haga por Dios, que sea para la gloria de Dios. Pero el beneficio no es para Dios, porque Él no necesita nada. El beneficio es para el que adora. El beneficio es para usted. Entonces pregunto yo, ¿cuántos de los que están aquí se aman a sí mismos? Si usted se ama a usted mismo, usted no puede dejar de amar a Dios. Porque el que ama a Dios se ama a sí mismo y ama también a sus semejantes. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar.